Buenos días, pues hoy tenemos a un amigo de hace muchos años. Hola, mucho gusto. Hemos trabajado aquí juntos aquí en el hospital. Hoy, ante la nueva ola que ha surgido del COVID, mucha gente tiene miedo, sus emociones se alteran y la parte espiritual, pues también como que sentimos que Dios nos abandona. Yo por ahí les comentaba que cuando venimos al mundo, o nacemos aquí en este mundo, venimos como con dos condenas, ¿no? La muerte y la enfermedad. Pero nunca tomamos en serio. Nos enojamos porque muere la gente y nos enojamos porque nos enfermamos. Ante esta crisis mundial del COVID que nos ha pegado ya casi 3 años van a ser, ¿verdad? 2 años y medio. 2 años y medio. Doctor, yo le quisiera preguntar a usted como de la parte médica, ¿cómo entra un paciente con esos síntomas de COVID? Bueno, mira, ha venido habiendo diferentes fases en este trayecto de la pandemia. La más fuerte creo haya sido la primera, que empezó en el marzo del 2020, ¿sí? Donde fue nuestra primera oleada, donde pues prácticamente desconocíamos la enfermedad, su comportamiento, su tratamiento, la evolución, cómo iba a irse desarrollando la enfermedad durante los días. En algunos momentos llegaban los pacientes con un poco o mucha dificultad respiratoria a las áreas de urgencias y fallecían en plazos breves, muy breves. Había veces que en unas horas o en unos minutos llegaban a fallecer en urgencias. Entonces yo pienso ahí que en algún momento empezamos a tener muchos miedos que se nos fueron tratando porque pues decíamos, nosotros como médicos, como personales de la salud, tenemos que tener confianza en que todo va a salir bien, porque además la gente deposita en nosotros pues todo lo que es el proceso de salud y enfermedad. Ante esta ola de desconocimiento de causas y de casos, nosotros pues no sabíamos cómo enfrentar a los familiares. En algunos momentos la familia se comportaba agresiva hacia nosotros, ¿verdad? Porque resulta que en un momento dado le decíamos, es que su familiar falleció de COVID. Y ahí era donde surgían muchos problemas, inestabilidades emocionales bastante severas, porque ellos ya no podían acceder a su familia, verlos, darles la última despedida, poderlos abrazar, decirles algunas situaciones de emociones que ellos sentían hacia su familia, ¿no? Y bueno, en algunos casos hubo muchos casos de frustración, mucha frustración por parte de la familia, y es decir, ellos nos entregaban a su familia viva, entre comillas, sí, porque ya venía más mal que bien, y la otra, y la más importante, nosotros le estábamos entregando pues, a su familiar muerto ya sin poderlo ver. Le entregábamos solo un documento donde decía que existía o que existió y que falleció de COVID precisamente. Entonces mucha gente se nos vino encima, ¿no? Nosotros vivimos esa etapa pues con muchos miedos que supimos y debimos haber, podemos haber subsanado, en base a la fe que tenemos, a la fe que tenemos en Dios, a la fe que tenemos en Dios y a que no nos iba a pasar nada, ¿no? Que no nos íbamos a enfermar, que no íbamos a padecer las consecuencias, a pesar de tener todos los cuidados que nosotros tuvimos durante esa situación de precariedad de salud, ¿no? Hay una parte importante que nos acaba de comentar el doctor. Cuando viene la gente enferma, ya viene muy mal. Y desafortunadamente aquí la enfermedad pues acaba con el físico, o sea, muere el físico. Pero también hay otra parte que no vemos. Por ejemplo, ¿cuántos compañeros doctores han fallecido que tal vez la gente no sabe? ¿Cuántos también compañeros doctores han fallecido? Bueno, tú doctor padeciste, estuviste muy grave. Ahora yo te pregunto, tú del lado de paciente, ya siendo un paciente,
ya no siendo médico. Tú del lado del paciente, ¿cómo observas este dolor? ¿Es lo mismo que lo ves como médico o es muy diferente? No, es muy diferente. ¿Sí? Muy diferente porque pues resulta que yo me despedí de mi familia en la mañana cuando salí de casa, ¿verdad? Llego aquí al hospital y me hago un estudio del laboratorio de radiología y pues me dicen que me tengo que quedar internado, ¿no? Ajá. En ese momento pierdo todo contacto con mi familia, todo contacto con mis compañeros, Sí. con todo el entorno, tanto familiar como profesional y como institucional. Y pues me quedo encerrado en un área donde se siente soledad, se siente un gran vacío porque nadie se te acerca, todo el mundo entra, no le puedes ver su expresión siquiera en sus ojos, ¿no? Porque los veíamos a través de una máscara, a través de una careta o a través de un vidrio, ¿verdad? Y bueno, empieza a existir ese miedo nuevamente, pero ahora sí un miedo ya que lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Voy a salir, no voy a salir, ¿qué va a pasar? Me voy a complicar, no me voy a complicar, me tendrán que intubar, no me intubaron, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, y digo gracias a Dios porque en el momento que empecé a sentir miedo, empecé a rezar. A pesar de que soy un profesional de la salud y que tengo la ciencia como tal, la ciencia médica, yo creo mucho en Dios y tengo mucha fe en Dios, y yo le pedí que me ayudara a recuperar la salud, ¿no? Aquí estoy gracias a Él y pues Él tiene una misión importante puesta en mí, ¿no? Sí, doctor, una pregunta. Hablamos de miedo. Hoy día yo he notado, me he dado cuenta en la gente cuando le dicen o el síntoma de gripe o dolor de garganta, lo asocian con COVID y viene el miedo y luego hasta el pánico y eso nos enferma más. ¿Tú crees que la población ya nos hayamos educado para esta pandemia o todavía seguimos con ese miedo? No, mira, yo creo que también, en parte, pues la población no se ha hecho responsable al 100% de toda la situación, porque pues resulta que la autoridad te dice, ya no más cubreboca, y se quitan el cubreboca, ¿no? Ya no hay peligro, sí hay peligro, el peligro sigue estando latente, a pesar de que nosotros nos hemos vacunado de forma responsable. Hay otros que de forma muy irresponsable no han tenido esa precaución o ese cuidado para con ellos mismos, incluso para nosotros, porque nosotros somos los que estamos siendo arriesgados, ¿verdad? Porque todos los que nos enfrentamos al sector salud, pues somos importantemente ellos son un factor de riesgo para nosotros. Y sí, efectivamente, muchos de los compañeros fallecieron en esta gran batalla y siguen falleciendo. Siguen falleciendo. La vacuna no nos compone ni nos previene al 100% el no tener un COVID. Nos ayuda a tener un COVID más leve, solo más leve, pero sí somos vulnerables para el COVID. Hoy día, ¿tú qué le dirías a mucha gente que nos ve, que tal vez tiene un familiar con COVID y se espantan, les da miedo porque ya el COVID lo asocian con la muerte, ¿no? Claro. Pero aquí el doctor acaba de decir algo bien importante, es la fe, que muchas veces una enfermedad y el dolor acaba con la fe. ¿Qué le dirías a mucha gente que hoy día, pues, tal vez ya lo tuvo, lo resurge? Yo me he dado cuenta que hay personas que tienen COVID y como que ya lo asocian su mentalidad más fortalecida. Pero hay muchos que nomás se enferman y entran otra vez en pánico. ¿Tú médicamente qué les dirías, doctor? Pues yo la verdad lo primero que haría es actuar de forma responsable, en el sentido estricto de buscar ayuda profesional inmediatamente. Sea o no sea, hay que ayudarnos profesionalmente y espiritualmente fortalecernos muchísimo más. Estamos perdiendo mucho amor por el espíritu, por la parte espiritual. Hemos descuidado mucho
en muchos aspectos y en muchas áreas y en muchos lugares. Pero yo creo que ante todo, pues estamos regidos, como tú dices, desde el inicio de la vida estamos expensas de la enfermedad y de la muerte. Exactamente. Pero si nosotros nos ponemos en paz con Dios y con nosotros mismos, yo creo que podemos salir adelante y tener un mejor futuro. Bueno, como dice el doctor, científicamente tiene un punto de vista, igual religiosamente. Hoy día hay estadísticas que a causa de esta pandemia, el 60% de la población mundial ya duda de lo que profesa. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un placer escuchar gracias. su punto de vista médico. Él sufrió la pandemia, sigue trabajando aquí con los enfermos de COVID y sobre todo ya nos dio el punto de vista como paciente, porque él también pasó esa enfermedad, y como médico. Gracias, doctor. Gracias, muchas Dios le gracias. bendiga. Que estén muy bien.